Bienvenido papá, bienvenida mamá a este espacio que está hecho para ti, que es Paternidad en Construcción. Bienvenido a un episodio más, donde lo que buscamos es acompañarte en tu maternidad o en tu paternidad, que sabemos que es una labor compleja en la que nos vamos construyendo y creciendo poco a poco. En este espacio buscamos que haya temas de tu interés que te ayuden a crecer como papá y como mamá. El día de hoy queremos platicar un poquito sobre la lectura, nuestro ser lectores como papás, pero también cómo mediante la lectura podemos construir un vínculo con nuestros hijos o cómo nuestros hábitos como lector también van creando esos hábitos para nuestros hijos. Entonces, pues hoy queremos hablar de ese mundo de la lectura y cómo es que podemos desarrollar mejores consejos o situaciones, actividades para nuestros hijos para que se desarrollen mejor. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Diana Motis. Diana es licenciada en filosofía y bueno, pues ha estado fomentando la lectura y atrayendo a niños y adolescentes jóvenes en la lectura, creando espacios. Ella es dueña de la librería Sentido y ahora en una transformación de librería Sentido también viene Casa Motis, que es un espacio cultural que va a ofrecer muchas cosas más aparte de la lectura. Ella se ha especializado precisamente en esto, en el mundo de atraer lectores, fomentar y crecer lectores, acercándolos al mundo de los libros. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bueno tenerte por acá. Bueno, pues el día de hoy quisiéramos conversar, darles a nuestros papás un poquito de información y tips y herramientas para ir creando lectores en sus hijos. Y bueno, cuéntanos primero un poquito, Diana, ¿qué es lo que te ha motivado para hacer lo que haces el día de hoy? Híjole, pues muy a propósito del mes, yo creo que ha sido un acto de amor. Como tú mencionaste, yo estudié filosofía y cuando salí de la facultad, mi primer trabajo fue en una biblioteca pública. Entonces, yo de niña no tuve libros y yo en ese entonces creía que mi hogar pues era un hogar donde era, no sé, difícil tener libros, no estaban en mi contexto. Había muchos libros en casa, pero eran de mi papá, entonces no eran libros para los hijos, ¿no? Para mí, para mis hermanos. Entonces, cuando yo entré a trabajar en la biblioteca pública, descubrí los libros infantiles. Leí libros infantiles, entonces como que le leí a esa niña interior que no tuvo libros y fue bien bonito porque me encantó y fue un libro tras otro y tras otro, a la par de que estaba yo dando talleres de filosofía para niños en esa y en muchas bibliotecas. Entonces, tuve la oportunidad de, a través de los años, alrededor de 5 años, leer mucha literatura infantil, pero sobre todo compartirla con niños y niñas. Entonces, desde entonces no lo solté. Sí, conecté mucho contigo cuando viniste a dar la capacitación y preguntaste a cada uno de los maestros sobre eso, el ser niño, recordar el ser niño y tu lectura, cuál era tu libro favorito, cómo fomentaron en tu casa la lectura. Y justo a mí me pasó muy similar a ti, mi papá es un hombre súper lector, o sea, lee y es como medio adicto a los libros. Mi mamá ya no sabe dónde ponerlos en la casa, entonces hay libreros y libreros, pero de una manera muy seria. Entonces él siempre tuvo así como que el Quijote, ya sabes, el super libro y todos los autores latinoamericanos y Benedetti, mucho gusto por la poesía, pero de una manera como muy para él, ¿sí? Entonces pienso que esta parte de encontrarle como el propósito también de que la lectura se comparte, ¿verdad? Y cómo poderlo compartir con nuestros hijos es algo importante, ¿verdad? Sí, y es bien bonito ir a nuestra historia lectora, a nuestro pasado como lectores y ser bien honestos, lo que comentábamos, es decir, nosotros venimos de una infancia donde no había libros en nuestra realidad cotidiana y reconciliarnos con eso, porque sucede que vemos mucha publicidad de que lo mejor es con el ejemplo y leerle a tus hijos 5 minutos.
Y parece fácil, pero en la práctica, si alguien sabe que somos los padres de familia, no es cosa fácil. Sí es posible, pero hay que saberle por dónde y cómo. Y cuando una vez sabes, te involucras con el tema, ahora sí se vuelve muy fácil. Sobre lo que decías de nuestras referencias, a mí me gusta mucho hacer ese ejercicio con adultos, padres de familia, docentes, porque a la hora de nosotros acercar la lectura con los niños, recurrimos a esos libros que nosotros leímos o a los que le tenemos mucho afecto, que son los clásicos, por mencionarte alguno, El Principito, El Quijote. Pero resulta que no necesariamente son los libros que los niños de la actualidad están leyendo o recibirían con gusto. Hay muchos otros títulos. Sí. Sí. Sí, pues creo que es importante conectar primero con nosotros como lector para poder compartir, ¿no? Primero el ser, el que lo que vayamos a enseñar a nuestros hijos tiene que estar primero como en nosotros, así como cualquier cosa que hagamos, ¿no? Y luego ya ahora sí poderles brindar. Y algo que me gustó mucho que has comentado es sobre cómo se tiene que dar esa conexión, ¿no? Esta relación con el libro, más allá de cuántas hojas leyó o de cuál es el tema, sino es más bien cómo el lector se conecta con el libro. Sí, claro. Y también como poner en su lugar a la lectura de la que vamos a hablar, porque yo pienso que en la vida hay como 2 escenarios de lectura. Uno que es muy específico, que es aquella lectura que me va a dar herramientas para ganarme la vida, la lectura, digamos, obligatoria, física, química, matemáticas, incluso lectura, pero tiene otra naturaleza, como la comprensión lectora, estas herramientas cognitivas que te proporciona el acto de leer. Y la otra lectura, la que no es la obligatoria, es la lectura literaria. La lectura que está en las bibliotecas, en las salas de lectura, en las librerías, que por literaria se entiende cuento, novela, poesía, ensayo. Esta lectura, la lectura literaria, es la que nosotros leemos por el simple gusto de leerla. Es como cuando vas al cine y escoges qué película ves. Es una lectura que tú decides. Esta lectura literaria también está en las escuelas, en los colegios, cuando hacen todos estos eventos. Sin embargo, tiene una naturaleza muy especial. Nos habla de cosas que no tienen mucho que ver con la vida concreta, la realidad, pero sí con el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los seres humanos del pasado, del presente, del futuro. Y hay para cada etapa lectora, esta lectura literaria que nos atraviesa como seres humanos, es la que se nos queda tatuada en el corazón para siempre. Entonces, si le leemos a los niños desde chiquititos, desde bebés, parece que no, pero se va a quedar en el corazón y en el, digamos, en la memoria del cuerpo para siempre. Sí. Ahora que tuvimos precisamente la semana de lectura y tuvimos todas estas experiencias que vinieron los papás al colegio, que les agradecemos muchísimo por eso, vinieron a leerles a chicos y grandes porque vinieron desde preescolar hasta secundaria. Creo yo que los niños se contagian de eso. Me pasó a mí en casa ahora con esta semana de lectura que mi hija de 4 años no quería, como que ella leerme el cuento a pesar de que se lo sabe de memoria, era como, no, tú mamá, tú léemelo, no, tú. Y yo, pero ya te lo sabes, ya muchas veces lo has ojeado y lo has escuchado, ¿no? Y resultó que se llevó sus libros que adquirió en la feria del libro y ese día llegando a la casa llegó así con los libros y me dijo, yo te lo voy a contar. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Entonces, esas cosas tienen que ver con que las mamis que vinieron a leer, los papás que vinieron a leer al colegio, inspiraron a mi hija a que ella leyera un libro. Sí, entonces a mí se me hace, o sea, más allá de la acción de, bueno, vamos a organizar horarios y venta de libros y cosas así, para mí fue así como súper, súper bonito el que ella se inspirara en leer por sí misma. O sea, porque obviamente mi hija no sabe leer, sin embargo, me contó la historia de acuerdo a las imágenes de un libro nuevo, entonces a mí se me hizo súper bonito. Y es que ella ya tiene la referencia, o sea, ya tiene ahí la vivencia. Y por eso le llamamos actividades de animación a la lectura.
Finalmente, el libro es un objeto de cartón, de papel, y digamos que si lo dejas ahí es un objeto inanimado, muerto, por decir así le decimos. Pero si tú le prestas tu voz, si tú a ese objeto le prestas tu voz y lo animas y sacas esa historia en voz alta y la compartes con otros, tiene otra dimensión. Si tú te tomas un minuto y le compartes esa voz a tus hijos, a tus sobrinos, a los niños que estén a tu alrededor, con una vez que lo hagas, ese momento va a tener otro significado. Y entonces, a la vuelta de la siguiente lectura, si los niños quieren volver a leerlo, y si es una niña, por ejemplo, que todavía no decodifica, que todavía no lee, pues ella ya va a tener en su imaginario, en su memoria, esa historia y la va a contar. Pero ese libro ya tiene otro valor, porque ya fue compartido por alguien. Y también es muy importante en las primeras edades. Yo les platicaba a los papás que los niños también tienen su propia manera de leer. Por ejemplo, los chiquitos, los bebés, pueden empezar a leer el libro desde la mitad o desde el final, incluso leerlo al revés, porque ellos todavía no entran en esa lógica de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de principio a fin. En primera instancia, por ejemplo, primera infancia de 0 a 5 años, 4, un libro es un juguete que me propone una forma, una estética, una paleta de colores, pero poco a poco se van a dar cuenta que ese juguete tiene algo que contarme. Entonces ya tiene otro significado. Y además de algo que contarme, tiene algo que me hace sentir y me dice cosas gracias a la voz que me lo está compartiendo. Y se vuelve invaluable e incomparable a otros juguetes. Tiene un valor especial. Y así va a suceder. Va a ser parte de sus juguetes, pero con un valor muy especial. Y luego ya si brincamos a otras etapas lectores, bueno, cada etapa lectora tiene como su esencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de niños que tienen entre 7, 8, bueno, pues ya son, no sé, es también una invitación a buscar otro tipo de libros que ya cuentan otro tipo de historias y ya, por ejemplo, juegan más con el lenguaje, con la melodía, con la rima, con el juego, con el descubrimiento. Cada etapa lectora tiene su magia y la oferta literaria lo sabe. O sea, en México tenemos muy buenas editoriales. México es uno de los países productores a nivel mundial, de los mejores países productores de literatura infantil y juvenil. Tenemos muy buenos autores, ilustradores, editoriales, que no va a la par de niños lectores, es una realidad, pero eso se debe a otra razón. Pero aquí lo interesante, lo bonito es que los papás sepan que por libros no paramos. Tenemos muchísimos y muy buenos. Sí. Creo que el acercarse también a espacios como el que tú tienes puede ayudar mucho también a guiar a los papás en esta búsqueda, ¿verdad? Porque a lo mejor como educadora, pues tienes una idea de la parte de habilidades de codificar y demás y cómo irlos acercando y cómo el gusto, pero a lo mejor como papis a veces podemos estar limitados en ese sentido y a veces un espacio como este puede orientarlos también a esta búsqueda, a este acercamiento. ¿Qué otras recomendaciones darías, Diana, por ejemplo, de espacios, así como Casa Motis? ¿Qué otros espacios habrá donde podamos acercarnos a la lectura? Hay como 3 tipos, las bibliotecas, las librerías y las salas de lectura, que son distintas. Por ejemplo, bibliotecas son aquellas donde tú puedes ir, leer, pero también te prestan un libro. Aquí en todo Nuevo León hay bibliotecas municipales y estas bibliotecas están dentro de las comunidades de las colonias. Son bibliotecas que aparentemente por fuera están medio maltratadas, medio solitas, pero te sorprenderías, de verdad se sorprenderían de ver la cantidad de títulos que tienen. Muy buenos libros. Y en cada librería pues hay una bibliotecaria que te puede recomendar. Eso es parte de la red estatal de bibliotecas públicas de Nuevo León. Pero también hay bibliotecas privadas. Hay por ejemplo, está la de la Biblioteca Museo de la Fama, que está dentro de Parque Fundidora, que es parte del Museo de la Fama,
pero la biblioteca está en el tercer piso, segundo, tercero, y es acceso libre. Y es una ABS buenísima, tiene muchos libros muy buenos. Y la biblioteca central, la que está en la Macroplaza, también hace muchas actividades. Están las librerías, que son las grandes que ya conocemos, se vale decir comerciales, Sí, bueno, claro. el Sótano, Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, que es muy buena librería porque es la oficial, la federal, la que se hace con nuestros impuestos. Está lejos, está en Miravalle, casi en San Pedro, o los límites de San Pedro. Y bueno, son muy buenas. Y están las librerías independientes, como la mía. Las librerías independientes son esas pequeñas librerías que se vuelven como pulmones culturales porque cada librero o librera decide qué libros tener. Y eso es lo que la hace muy rica en su propuesta literaria. Mi librería, que es especializada en literatura infantil y juvenil, pues obviamente el 90% de mi stock es infantil y juvenil. Y yo apelo mucho a editoriales mexicanas o latinoamericanas, porque yo creo mucho en la literatura que se hace en México, es muy buena, tiene un montón de premios, tiene temas bastante bien abordados. Y yo tengo la librería en Barrio Antiguo, en la calle Mina, 1014, pero justo esta semana nos estamos cambiando. Mira, por eso traigo mis manos llenas de manchas, de pintura, porque estamos adaptando el espacio, el nuevo hogar de la librería, que es Casa Motis, que era en la antigua Casa de los Títeres. Sí, Que muy bonito seguramente, muy sí, bonito el espacio de la que tiene su teatro y muy bonito. sí. Y justo eso, va a ser un espacio donde se va a poder hacer actividades de animación a la lectura, horas de Qué teatro, padre. biblioteca, club de lectura. Y cada librería independiente tiene eso, tiene su propuesta de actividades. Se Ok. vuelve un espacio muy cálido. Sí, bueno, pues ya tenemos ahí opciones, ¿verdad? De visita. También mencionaste por ahí que está Conarte, ¿verdad? Conarte también es un espacio Sí. que fomenta la Ese es lectura. sala de lectura, por Esa es una ejemplo. sala de Ahí lectura, puedes, ok. ese espacio de lectura es el más importante del norte del país. O sea, en todo el norte es un espacio muy importante de la Secretaría de Cultura, es abierto a todo el público y tiene más de 8,000 títulos. Tiene una cantidad de libros impresionante y además es un espacio que ha ganado muchos premios arquitectónicamente porque tiene como 3 escenarios. Sí, Uno muy bonito. como de acercamiento con animales fantásticos, el otro que ya es una sala de lectura y un tercero que es para presentaciones escénicas. Sí, Está padrísimo. sí, es muy completo culturalmente ese espacio, muy bonito. Nuevo León está creciendo en ese sentido, se está ampliando. Creo que va muy de la mano de lo que platicábamos en la charla con padres de familia. Ha habido un boom en la producción de libros infantiles. Esta producción de libros infantiles tiene como 30 años en el país. Entonces, hay muchos libros, tenemos que hacer espacios donde habiten estos libros, que son todos estos. Y que puede ser la casa también, ¿verdad? Por supuesto, ahí es donde deben de estar principalmente, sí. Y bueno, aparte esto de compartir o elegir, ¿qué otras recomendaciones pudieras dar como papás? O sea, ¿qué tanto el ejemplo de la lectura es algo positivo para el niño como lector? O bueno, platicábamos tu experiencia y la mía, pues a veces como que viendo leer no es algo que tampoco contagie tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que por eso te comentaba, hay que ser bien honestos y sobre todo no exigirnos de más. Sí, es muy importante el ejemplo, que nos vean leer, pero pero no venimos de una generación lectora. En nuestro cotidiano no hay libros ni había libros, entonces es imposible exigirnos tener un hábito de lectura cuando no fue fomentado o sembrado en su momento. Pero eso no quiere decir que yo no pueda fomentar el gusto por la lectura con mis hijos, aunque yo no sea lectora. Y yo creo que lo principal, pues, es teniendo libros alrededor, estos objetos llamados libros, teniéndolos alrededor, tener 1, 2, 3. Ya si se me hace muy complicado estar comprando libros, visitar estos espacios donde sé que me puedo ir y que me prestan un libro y traerlo. Si no sé qué comprar, confiar en la librería a la que vas.
En la librería conocemos muy bien lo que vendemos, lo que pedimos y sobre todo le tenemos una convicción al oficio. Sabemos qué libros pedir y para qué etapa lectora, cuáles serían buenos. Y yo creo que también permitir la exploración de los niños, ¿verdad? Del Sí. libro como poder Como que ojearlo, poder palparlo, poder a veces las imágenes se enamoran y entonces permitir al niño que vea, pensando en este espacio de Conarte, ¿no? Que tal vez puedan los niños explorar y empezar a ser críticos de esta lectura a su edad y empezar a seleccionar y ya tú puedas echar un ojito ahí de qué cosas son las que les gustan a los niños también, ¿verdad? Sí, claro. Y también confiar en ti como mamá, como papá. Si le das una ojeadita al libro Sí. y conoces a tu hijo, dices, seguro se le va a gustar. O si me gustó a mí, bueno, tal vez a él también le guste. Confiar también en ti. Y alguna recomendación, ¿sabes qué? Algo que he escuchado a las mamás y a mí también me ha pasado, ¿no? Es ir a una librería y en estas librerías muy comerciales, como lo decías, a veces hay mucho de, pues, Spider-Man y, o sea, todas las caricaturas del momento están ahí y aparte juguetes. Entonces, la tendencia de la mayoría de los niños es que se van a ir a lo conocido, ¿verdad? Entonces van directamente cuando a veces en librerías así, pues van directamente hacia la caricatura o el juguete. Sí. ¿Cómo podríamos a lo mejor, pues, por ahí meter mano un poquito para que empiecen a disfrutar de otro tipo de lectura así por el propio texto, la propia historia y no tanto por irse así como al consumo nada más de lo comercial? Sí, bueno, ahí sí yo recomendaría ir a librerías donde tengan un stock más curado, más pulido. Y es difícil, o sea, es difícil ir a una librería donde hay de todo y no irse por lo comercial, ¿no? Por lo más estereotipado. Pero también es un proceso, es un trayecto lector. Yo lo comparo mucho con la comida. No sé, si tú tienes mucha hambre y quieres comer, pues y le haces coger a tus hijos y hay unos tostitos Flaming Hot y hay un caldito de lentejas con tocino bien rico, ¿qué van a escoger los niños? Unos tostitos, ¿no? Se vale comer chatarra de vez en cuando, pero siempre tienes que comer nutritivo. Pasa lo mismo con la lectura. Se vale consumir de repente estos libros que no te van a dejar mucho en contenido, pero sin perder consumir cosas que te nutran como ser humano. Y eso sí tiene mucho que ver en a dónde lo adquieras. Pero también hay que ser muy intuitivos. Tú como padre de familia, dale una ojeadita al libro y tú vas a saber la calidad del contenido. Entonces, tratar de buscar desde las ilustraciones, pues unas ilustraciones que tengan una estética, una buena propuesta, algo que sea cuidado, que sea artístico y no que sea tan estereotipado. Sí. Y que a veces es la historia, pero a veces el disfrute de la historia, pero otras veces también puede ser un poquito más allá la imaginación o el juego, y hay como muchos propósitos también en las historias o en los textos. A mí me gustan mucho los cuentos bueno, no son cuentos, los libros hay un pintor que hace cuentos, no sé si lo vi, que se me hace que sí, ¿Cuál? uno que tiene sus libros como de colores. ¿Hervé Tullet? Sí, me encanta. Sí, uno francés. Entonces, pues es una intención distinta, ¿verdad? Que no hay mucho texto, hay mucho color, entonces al niño le da como que este enfoque más artístico, pero hay también mucho juego en la línea. Entonces creo yo que también el variar el tipo de texto y ver que hay muchísimas otras opciones que el contar un cuento en los Sí. libros de los niños, ¿verdad? Y también sabes que es muy práctico tener en cuenta como padres de familia la editorial, porque finalmente la editorial es quien hace el libro, quien lo fabrica y quien lo vende. Entonces, tener una lista ahí de editoriales, ¿cuáles son las editoriales que sí son buenas y el que compre va a ser bueno para mis hijos? Pues sí las hay. ¿Si las puedo mencionar? Claro. En México tenemos muy buenas. Mira, el Fondo de Cultura Económica, que es el que mencionaba, que es la editorial federal. El que escojan del fondo es buenísimo. El Naranjo, Tecolote, Alboroto, Letra, Sidcli.
españolas, por ejemplo, Nube 8, Calandraca, que también está padre ponerlo en la mesa porque si tú compras un libro hecho en México y compras un libro hecho en España, ahí, por ejemplo, la diferencia no es tanto en contenido, sino, por ejemplo, el precio va a ser mucho más caro un libro que viene de España, pues simplemente por el traslado. Sí. Y editoriales latinoamericanas también hay muy buenas, Amanuta, Libre Albedrío, no, esa es española. Bueno, ¿sabes que hay una lista que publica una institución que se llama IBI? Hay IBI en todos los países. Estaría padre por ahí, si quieren ver libros recomendados, IBI México, IBI Chile, IBI Japón, IBI Canadá. IBI México publica una lista de libros recomendados al año y los publica por etapas lectoras. Entonces, a lo mejor si tú dices, bueno, es que quiero comprarle un libro a mi hija sobre este tema para esta edad. Si te vas a esa lista, es muy práctico porque ahí vienen muchas recomendaciones. Ok. Entonces, está padre. Muy bien. Pues bueno, no, quisiera que nos compartieras una poesía Ah, ya. Ese poema. para nuestros papás y mamás. Creo Sí. que es inspirador también el Sí. escuchar. Pues es que yo creo que si algo tenemos muy cercano en la cultura de México y de Monterrey son los mercaditos. Yo creo que todos hemos ido alguna vez al mercadito y este poema sucede en un mercado. Es un señor que llega y pone su tenderete, ¿no? Acomoda todas las cosas y empieza a gritar: de todo, vendo tuercas y tornillos, cerraduras y candados, bombón helado, barquillos, alcohol, tiritas y yodo, calzones y calzoncillos, de todo. Llega una señora y lo mira y le dice: disculpe, ¿usted vende de todo? Sí, ¿qué le doy? ¿De todo? Vuelve a preguntar. Sí, ¿qué le doy? Y se queda pensando. Y dice: quiero un bote de silencio, medio litro de tormenta, 4 cajas de buen tiempo y 1 kilo de isla desierta. Deme espuma de la playa, 2 botellas de laguna, un racimo de palabras y una rodaja de luna. El hombre del puesto se enfada y le dice: yo no vendo nada de eso. Y ella se marcha diciendo: entonces no vende nada. Y se baja. ¿Dónde venden lo que pedía la señora? En los libros. Sí. En los libros encontramos el mundo real, objetivo, concreto, pero también el mundo imaginario. Y de este mundo también nos nutrimos los seres humanos. Sí, a conectar con muchas cosas, con nuestros deseos, con nuestras fantasías. Creo que abre muchas posibilidades, ¿no? Sí. Nos da ideas. ¿Quién no recuerda su libro favorito de niños, ¿no? O esto que platicábamos al inicio de cómo conectas de niño con algo y eso permanece durante toda tu vida. Sí. ¿Lo llevas? Así es. Pues bueno, papá y mamá, y que nos des desde tu dispositivo, quiero invitarte a que te acerques a estos espacios como Casa Motis. Está en Barrio Antiguo y va a ser un espacio muy, muy enriquecedor para que puedas visitarlo con tu familia. El conectar con los libros es conectar también, puedes crear un espacio para conectar también con tus hijos desde un momento de fantasía, de ilusión, de conectar con las emociones también. Entonces, pues bueno, es una invitación, ¿verdad? Para que nos visiten y para que hagan ese contacto con la lectura. Claro, será un gusto verlos por allá. Y justo hoy se lanzó un pasaporte para librerías. Lo van a encontrar en librerías. Ay, qué Lo padre. lanzó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, Casa Motis, Librería Sentido va a ser parte de ese pasaporte. Qué padre. Bueno, Sí. esperaremos el pasaporte entonces para todos nuestros chiquitos por acá, Sí, claro. para poder visitar. Claro que sí, ya les pasamos la información. Muy bien. Bueno, papi, mami, este episodio como conecta un poquito con el anterior, donde hablábamos sobre la decodificación y no solo eso es lo importante en la lectura y en la escritura, sino esa parte es como mi herramienta para el aprendizaje, mi herramienta para ser un autodidacta incluso.
Pero bueno, la lectura también tiene otro sentido y la lectura desde este espacio más emocional y de disfrute también es importante. El cómo enamorarme de la lectura. A veces los niños no quieren leer, pero no quieren leer porque no es que la lectura sea mala, sino a veces la lectura resulta cansada y tiene que ver un poquito más con el proceso cognitivo, pero cuando nosotros nos acercamos a la lectura desde leerles a nuestros hijos en voz alta, ya creamos una conexión distinta a la conexión que puedan tener ellos con el proceso de lectura y de escritura. Entonces te invito a que te acerques a la lectura, que conectes con tus hijos desde la lectura para que ellos aprendan a amar la lectura. Platicábamos también cómo cuando leemos a nuestros hijos, después nuestros hijos hojean ese libro escuchando nuestra voz al estar viendo las páginas y creo que es algo que es muy, muy bonito. Así como también de repente recordarán, o su conciencia queda cómo se hablan a ellos mismos. También en la lectura se conecta con cómo ellos recuerden la lectura que hacíamos nosotros de niños, la lectura en voz alta. Entonces te invito a que no pierdas ese contacto, y lo intentes y busques acercarte a estos espacios tan bonitos para fomentar la lectura. Te agradezco tu tiempo. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte con quien crees que le puede interesar. También te invitamos a que comentes si hay algún tema de tu interés. Y bueno, aquí seguimos buscando información para ti, para que sigas construyendo tu maternidad, tu paternidad. Mi nombre es Tania Ramírez, soy psicóloga, soy maestra y te acompaño en el siguiente episodio.